Seguimos con el capítulo número 2. En el capítulo número 2 lo que se especifica son las distintas medidas que se deberán tomar para cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos, es decir, en función de la clasificación que hayamos hecho de los ficheros, pues explicaremos qué medidas se van a tomar y cómo se van a tomar estas medidas. Es decir, en función de la categoría del fichero, deberemos pues, garantizar unos niveles de seguridad u otros, y para cada nivel tenemos una serie de medidas pues, que debemos tomar. Para cada una de ellas pues, indicaremos cómo desde nuestra empresa vamos a llevarla a cabo. Luego, aquí, en este capítulo 2, en función del tipo de fichero, habrá más o menos puntos. Esto corresponde pues, a lo que es el reglamento de seguridad. Aquí tienen que constar todos los puntos que el reglamento pues, especifica que debemos cumplir. Este, básicamente, es el capítulo más largo de nuestro documento de seguridad. Si aquí relacionamos, pues, por ejemplo, cuándo se hacen las copias de seguridad en la empresa, cómo pues, se garantiza que los usuarios que acceden al sistema son los que deberían entrar, ¿no? O cómo la empresa garantiza que un intruso no puede acceder al sistema, y así sucesivamente. Seguimos con el capítulo número 3. El capítulo número 3 nos permite especificar, o sirve para especificar, pues, el procedimiento que se utiliza para que el personal de la empresa quede notificado de cuáles son las normas pues, que se deben cumplir a nivel de la LOPD y cómo debería aplicar este personal estas normas. Es decir, básicamente se le deben indicar las obligaciones que tiene con respecto a los datos de carácter personal y las funciones propias de su sitio concreto de trabajo, de su puesto de trabajo. Pensad que si un empleado no tiene una notificación pues, de cuáles son sus obligaciones, pues en ningún caso no será culpable pues, de cualquier acción incorrecta que haga sobre los datos. En cualquier caso, la culpa sería pues, de la empresa que no ha notificado adecuadamente al personal. Por lo tanto, es importante tener pues, una forma de actuación ya estandarizada para que cualquier persona que entre en la empresa de nuevo pues, tenga ya la normativa clara. El capítulo 4 lo que pretende es indicar cuáles son pues, estas funciones o estas obligaciones del personal, es decir, todo lo que se indica en este documento o en la serie de normas que se deberán dar a los trabajadores, pues se introducen en este capítulo 4. Aquí se detallan dentro de nuestra empresa cuáles son pues, estas funciones y obligaciones pues, que deberá cumplir el personal de la empresa. Capítulo 5. En este lo que hacemos es indicar de qué forma se notifican las distintas incidencias que podamos tener respecto a la normativa pues, que aquí se está desarrollando, a lo que sería la Ley Orgánica de Protección de Datos, y qué es lo que se hace ante estas incidencias. Una incidencia es nada más que una actuación pues, que no está de acuerdo con lo que la Ley Orgánica de Protección de Datos nos propone. Es decir, una actuación pues, que sea incorrecta, ¿no? O una actuación pues, sencillamente que no responde a lo que exige la ley. Normalmente lo que se tiene es un documento o una tabla donde se van anotando las distintas incidencias que haya, y también en esta tabla pues debería o sería oportuno pues indicar qué es lo que se ha hecho delante de esta incidencia para poderla solucionar y para que a partir de ese momento no vuelva a suceder. Además de este capítulo 5 tenemos el capítulo 6. En este pues, se indican pues, qué son o cuáles son los procedimientos que se siguen para revisar el contenido de este documento de seguridad.
Es decir, se indica pues, cuál es el criterio con el que nos regimos para decidir cuándo se modifica este documento de seguridad. Por ejemplo, podríamos hacer que una vez al año pues, se revisara el contenido del documento, o pues que periódicamente, esto es lo que debemos indicar aquí, con qué periodo o con qué asiduidad pues se hace una revisión y cuáles son pues los distintos puntos que se revisan y cómo se revisan. ¿Sí? Normalmente, pues, durante la actividad habitual de la empresa, pues hay cambios que se deberían constar aquí, por lo tanto también es importante pues, tener una metodología para hacer los cambios del documento. Y finalmente tenemos el capítulo 7, que en este capítulo pues sencillamente se trata de indicar cuáles son las medidas o las represalias que se deberán tomar en caso de incumplimiento del documento de seguridad, es decir, en caso de que algún empleado pues incumpla este documento, ¿sí? O que por algún motivo pues algo no se haga conforme a lo que indica el documento, pues cuáles son las medidas que se tomarán. De esta forma, en caso de incumplimiento, pues también el empleado podrá pues, tener constancia de cuáles son las medidas pues, que se le van a aplicar. Este documento de seguridad tiene que ser accesible para el personal también de la empresa, es decir, que todo esto pues un empleado pues, podría consultarlo en cualquier momento. Además de todo esto, después de este capítulo, pues lo que constan y lo que nos propone este modelo de seguridad son una serie de anexos que detallan pues, distintos elementos del documento de seguridad. El principal o el más importante es el anexo 1, que hace referencia a los distintos ficheros que contienen datos de carácter personal y para el cual pues, se deberá detallar para cada uno de los ficheros pues, cuáles son los campos que contienen cada uno de ellos y además pues, cuál es el nivel al que se ha clasificado cada uno de estos ficheros también. Sí, luego, bueno, existen más anexos. Dentro del documento modelo pues nos va haciendo referencia de los anexos que deberán constar y ya está. Una vez cumplimentado todo esto, pues podremos ya guardar una copia de este documento de seguridad en algún sitio seguro y accesible de la empresa y, como indicaba al principio, en caso de una inspección, la primera cosa que deberemos tener a mano y que deberemos proporcionar al inspector pues es el contenido de este documento de seguridad. Y lo que harán pues, los inspectores es comprobar que realmente se está cumpliendo y se está utilizando adecuadamente todo lo que está escrito dentro de este documento.